responder ahora porque tengo un problema de audio, de escuchar. Se escucha, profe. Ah, bueno, gracias, porque no tenía activado una cosa. Bueno, entonces disculpen la tardanza, tenía un problema de parlante, digamos, de audio. Bueno, entonces vamos a avanzar con el tema de esta clase. Algunos anuncios. Yo, bueno, ahí activé el tema del programa. Está en la parte general. El texto menciona el año anterior, pero es básicamente lo mismo. Aparte tienen activados unas preguntas en forma de trabajo práctico en el caso de los lípidos y de hidrato de carbono. Tienen un tiempo para poder hacerlo, en general son tipo múltiple opción. Y luego van a estar unas preguntas de aminoácidos. Entonces, bueno, yo ahí le he dejado en la pestaña la presentación de lípidos que vamos a ver hoy y un video ilustrativo. Así que vamos a empezar a presentar. Vamos a ver. Bien, entiendo que ustedes están viendo, ¿no es cierto?, lo que dice lípido, ¿no es cierto? Sí, se ve, profe. Muy bien. Bueno, cualquier cosa me dicen porque yo voy a estar en otra pantalla. Entonces, vemos este grupo de moléculas que son los lípidos, que son un conjunto de moléculas que tienen en común ser repelente al agua, su aversión al agua, lo que habíamos mencionado que se denomina hidrofóbicos. Pueden ser solubles o insolubles, generalmente son insolubles o poco solubles, lo que se llama anfipático, esa característica. Y si son solventes en disolventes orgánicos. Y esto tiene que ver con lo que hemos visto en la primera clase de lo similar disuelve a lo similar. En este caso son moléculas apolares. Bueno, se puede clasificar por la función como de reserva, en el caso de los triglicéridos, está abreviado aquí, o estructurales, ¿no es cierto?, como los fosfolípidos, los glucolípidos, el colesterol, o pueden formar otro tipo de lípidos que forman diferentes estructuras. Vamos entonces con respecto a la clasificación. Algunos de los lípidos son ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados, y estos insaturados pueden ser monoetilénicos o polietilénicos. Repasando, teníamos que aquellas moléculas que son saturadas es que contienen todos sus enlaces completos con hidrógeno, digamos, en el caso de los carbonos, y los insaturados es cuando falta alguno de estos enlaces y se generan un doble enlace en alguna parte de la molécula. Si hay un solo doble enlace, son los monoetilénicos. En cambio, cuando en la molécula de ácido graso, que es una molécula muy larga, con mucha cantidad de átomos de carbono, pueden existir de 2 o 3 enlaces, y en ese caso son polietilénicos. Entonces vamos a empezar a ver los ácidos grasos saturados e insaturados. Esta es una forma de representación. Aquí vemos
En los blancos son los hidrógenos y en estas esferas negras representan los carbonos y las líneas son los enlaces. Como ven, están como distribuidos en forma zigzag porque el ángulo de los enlaces en el carbono, ¿no es cierto? Acá tenemos una terminación carbono hidrógeno 3, que es como un metil, y luego cada carbono tiene 2 hidrógenos. Como ven, son moléculas largas que pueden variar en la longitud de la cantidad de átomos de carbono, y al finalizar tiene este grupo funcional que era un grupo carboxilo. Es carbono y oxígeno con doble enlace, oxígeno e hidrógeno. Acá tenemos un ácido graso saturado. Fíjense que todos los carbonos tienen hidrógenos que completan la cantidad de enlaces. Y en este caso tenemos un ácido graso insaturado. Como ven, hay un solo hidrógeno y entonces entre 2 carbonos y se forma un doble enlace. La presencia del doble enlace, fíjense cómo modifica la estructura de la molécula. Permite que haya una curvatura, digamos. Bueno, con respecto a las cargas, la presencia del grupo carboxilo genera una zona que es polar por las cargas negativas del oxígeno, y lo que son las colas, al estar todos los enlaces posibles cubiertos, hace que no tenga carga y por lo tanto es apolar. Entonces, en este caso, la cabeza, al ser polar, sería levemente hidrofílica y las colas son hidrofóbicas, es decir, que repelen el agua. Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Me están recibiendo bien? Me reciben bien, ¿no? En la presentación. Bien, bien, bien. Bueno, esta es otra forma de representar. Acá tenemos este ácido graso que es saturado. Ven que están todos sus enlaces simples y el grupo carboxilo. En disolución se retira el hidrógeno y queda con una carga negativa. Y acá está la molécula con otra molécula que es insaturada con un doble enlace. Muy bien. Bueno, los ácidos grasos, digamos, a medida que van teniendo mayor cantidad de átomos de carbono en su cadena apolar, reciben diferentes nombres. Entonces, el ácido butírico, que está formado por 4 carbonos, y bueno, así, a partir de ahí, a medida que se adiciona un carbono o tienen un carbono extra, reciben diferentes nombres. Entonces tenemos el caproico, caprílico, cáprico, láurico, mirístico, palmítico, estiárico. Todos estos son ácidos grasos saturados. Si pueden por ahí mutear creo que es Tiago, Nicolás. Si pueden mutear así, no hay un ruidito en el fondo. Disculpe, profe. No, está bien. Bueno, acá tenemos. Acá tiene el número de átomos. Está en inglés esta placa, pero se entiende que acá tenemos el número de átomos de carbono, fíjense. El número de doble enlaces. Entonces, los que están en 0 son todos ácidos grasos insaturados. Perdón, saturados. Acá tenemos labrato, mirístico. Entonces, depende del número de átomos de carbono, tiene su nombre. Y a partir de aquí, acá tenemos un doble enlace. Son insaturados, el palmitato y el oleato. Y de acá tenemos un doble enlace, un triple enlace, ya 4 enlaces cuando ya como 20 átomos de carbono, el araquidónico. Esta es la estructura y en donde se encuentran los
doble enlaces. Acá indican, ve que... Profe, ¿sí? disculpe que le interrumpa, pero no sé si soy el único y yo no llego a ver mucho lo que está señalando. ¿El resto? ¿Ven el cuadro este que dice tabla 12.1? O sea, sí se ve, pero lo que dice no se nota mucho. O sea, se ve, pero no tiene... O sea, yo no lo alcanzo a leer, eso es a lo que me refiero. Se ve medio borroso. ¿Y ahí se ve? Lo Ahí sí. amplié. Ahí sí, ahí se ve. Ahí sí, ahí sí. Ah, bueno. Qué raro porque lo veo más o menos bien. Bueno, entonces, lo que le decía. Acá el número de átomos de carbono. Acá la presencia de cero indica que son saturados. Y esto son una característica de las moléculas. Acá uno que tiene un solo enlace. Y acá tenemos doble enlace, triple, doble enlace y así. Depende de la cantidad de átomos de carbono. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, esta es otra forma de representar. Acá vemos un ácido graso insaturado. Fíjense cómo todos los carbonos están repletos sus enlaces posibles con hidrógeno, salvo uno donde se produce, o entre dos, donde se produce un doble enlace. Este doble enlace hace que la molécula tome una curvatura porque es un enlace bastante fijo, no es como los otros que pueden curvarse. Muy bien. La presencia de este grupo carboxilo, ¿no es cierto? Hace que tenga una polaridad. Y eso hace que tenga una diferente solubilidad esta parte que la parte apolar. En consecuencia, con el agua, los ácidos grasos generan, vamos a reducirlo un poquito, generan digamos, se agrupan formando micelas, que son como unas esferas, digamos, en donde esto corresponde a la cabeza del grupo carboxilo, está hacia afuera en contacto con el agua, porque es polar, mientras que las cadenas largas, que son apolares, van hacia adentro. Entonces, naturalmente los ácidos grasos tienden a formar esta estructura que son micelas. Bueno, dentro de los ácidos grasos, ¿no es cierto?, hay algunos que se pueden sintetizar por el organismo, mientras que hay otros que se deben absorber o ingerir en la dieta porque no se puede sintetizar, y esto hace que sean esenciales. Entonces, por ejemplo, los que se denominan omega 3 y omega 6 son esenciales, y el omega 9 no es esencial. ¿Qué significa omega? Es una forma de representar. Omega 3 significa que son ácidos que son insaturados, y en el carbono 3, partiendo desde, digamos, del otro extremo del grupo carboxilo que está acá, hay un doble enlace. En caso del omega 3, tenemos 3 dobles enlaces. En el omega 6 tenemos 2 dobles enlaces, y en el omega 9, 1. Bueno, y esto, bueno, al fabricar esto, los mamíferos, como nosotros, no podemos sintetizar esto, entonces lo tenemos que obtener de la dieta, por ejemplo, de semillas o de algunos otros animales como los peces, por ejemplo. Y estos ácidos grasos son esenciales para, digamos, la formación de nuevas sustancias o la composición de las membranas celulares. Acá tienen
bueno, las líneas simples son simples enlaces, doble enlaces, lo azul átomos de oxígeno y lo naranja átomos de carbono y los verdes átomos de hidrógeno. Bueno, otros lípidos, digamos, los lípidos pueden también actuar en la formación de sales que son jabones en el caso de los ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos más reaccionando con una base, un álcali como el hidróxido de sodio, generan el jabón que conocemos, ¿no es cierto? Entonces acá hay un ejemplo, palmitato de acetilo más agua más hidróxido de sodio, genera este palmitato de sodio, que es la composición química de los jabones de tocador de baño, digamos. Bueno, vamos a ver ahora la clasificación de los lípidos. Antes habíamos hablado de los ácidos grasos, ahora vamos a hablar de los lípidos. Los lípidos pueden ser clasificados, voy a poner un poquito más grande, así lo puedan ver, en simples, complejos o asociados. Entonces, los simples a su vez son los acilgliceroles y las ceras. Los complejos tenemos los fosfolípidos, los glicolípidos y las lipoproteínas. Los asociados tenemos las prostaglandinas, terpenos y esteroides. Entonces vamos a ver los primeros, los acilgliceroles. Acá tenemos una estructura de ácido graso, ¿no es cierto? En forma esquemática, acá tenemos el grupo carboxilo, y esto que aparece como R sería la cadena carbonada, que puede tener diferente largo dependiendo del tipo de ácido graso. Entonces esto es una reacción que ocurre con un alcohol, y este alcohol, cuando se une con el ácido graso, se condensa, ¿no es cierto? Y se genera un éster, que se llama esterificación, que se genera esta unión, carbono, oxígeno y la cadena carbonada. Y se libera agua, similar como ocurría en la unión entre dos azúcares o dos aminoácidos. Entonces, en el caso de los acilgliceroles, por ejemplo, cuando tenemos un alcohol que tiene 3 átomos de carbono, recordemos que la presencia del grupo oxidrilo indica que es un alcohol. Digamos, dependiendo de la cantidad de reemplazo o de uniones con el grupo alcohol, si tenemos un monoacilglicerol, es decir, se genera una sola cadena, un diacilglicerol o un triacilglicerol cuando están los 3 oxidrilos posibles, digamos, formando uniones éster. Muy bien. Bueno, de esta manera se generan estas moléculas. Fíjense que acá estaba el alcohol, estas son las uniones éster, cada uno con un ácido graso. Y en este caso tenemos todas las variantes posibles de ácidos grasos que se colocan aquí. Este es un saturado, acá tenemos un monosaturado y acá tenemos un trisaturado, es decir, con 3 dobles enlaces. Podemos tener otro que sea de dos doble enlaces. Viendo otra forma de representar, acá tenemos, en este caso es un glicerol que tiene 3 átomos de carbono, el alcohol, y se generan uniones éster con el ácido graso. Entonces acá tenemos, en este caso son todos saturados. Este es como un triglicérido. En este caso, entonces, los ácidos grasos suelen almacenar como reserva de energía, como grasas y aceite, a través del enlace éster al glicerol, que es esta molécula que está señalada así como en gris, y forma triglicéridos o triacilgliceroles. Bueno, acá hay las grasas. Estos tipos de grasas en las células se agrupan
en gotas lipídicas. Se agrupan de esta manera porque todo alrededor de la célula es con agua, tiene agua, ¿no es cierto? Entonces, al ser moléculas apolares, tienden a formar gotas en estructuras membranosas. Acá tenemos de vuelta la misma estructura, el glicerol, el enlace éster y lo que es el ácido graso como un triglicérido. Acá vemos esto es una fotografía electrónica de transmisión de las células, donde vemos acá los lípidos, y estas estructuras de aquí son mitocondrias. Esto es una parte muy pequeña de las células. Acá vemos un capilar, y este es el núcleo de la célula capilar sanguíneo. Otra forma de ver los tejidos, acá vemos estos espacios vacíos, son el tejido adiposo, ¿no es cierto? La forma de almacenarse los lípidos en las células pueden ser como tejido adiposo blanco o pardo. En los adultos es de tipo blanco. Estos que están en espacio vacío son las células que en los preparados, cuando se hacen preparados, los lípidos se desintegran, queda la célula. Entonces, aquí donde estaba este espacio vacío, antes había lípidos. Vemos fibras musculares, músculo liso, es un vaso aquí cortado transversalmente. Así como se ve un tejido adiposo. El tejido adiposo pardo, que se encuentra en los recién nacidos, tiene, bueno, este tipo de estructuras de reserva, y el tejido adiposo pardo es un tejido que se puede metabolizar muy rápido y generar mucho calor, porque los recién nacidos no tienen mucho la capacidad desarrollada de la termorregulación. Bueno, acá se ven los núcleos de las células, ¿no? Muy bien. Podemos hablar de la hidrogenación en el caso de los lípidos. A medida que se coloca hidrógeno, en los ácidos grasos, pueden pasar de un estado líquido como los aceites a un estado más sólido por el tema de la hidrogenación. Es decir, de pasar al hidrogenarse, los enlaces dobles se convierten en simples. Habrán escuchado las grasas cis-cis-trans, y tienen que ver con la configuración de la molécula cuando hay doble enlaces. El cis es cuando se encuentra en el mismo lugar o en el mismo sentido, y trans en el sentido opuesto. Muy bien. Bueno, dentro de los productos que se utilizan, ¿no es cierto?, lipídicos, tenemos la manteca y la margarina. Tienen similar consistencia, pero una es la manteca o mantequilla, ¿no es cierto?, es de origen animal y contiene colesterol. En el caso de la margarina, proviene de la hidrogenación del aceite vegetal. Y como viene de origen vegetal, puede aportar algunos ácidos grasos esenciales. No contiene colesterol porque los vegetales no contienen colesterol en sus membranas, sí los animales. Otra molécula lipídica son las ceras. Las ceras son sustancias lipídicas formadas por un alcohol de cadena muy larga, un enlace éster y ácido palmítico. Ambos tienen sectores de la molécula que son hidrofóbicas. Esto hace que las ceras sean impermeables, es decir, repelen el agua al ser hidrofóbicas.
Y en la naturaleza se pueden encontrar como en algunas plantas, en la parte de las hojas, en plantas adaptadas a ambientes áridos, en algunos insectos y digamos, en la cera que producen las abejas, que es, bueno, al ser hidrofóbica es impermeable y repele el agua, digamos. Pasando ahora a los lípidos complejos, tenemos los fosfolípidos, por ejemplo. Los fosfolípidos se pueden agrupar en glicerofosfolípidos cuando el alcohol es un glicerol, o esfingofosfolípido cuando el alcohol es una esfingosina, la molécula es una esfingosina. Entonces esta es la estructura general. De acá tenemos el glicerol. El glicerol puede estar unido a un ácido graso saturado y a un ácido graso insaturado, por eso tiene esta curvatura. El otro, como tiene 3 átomos de carbono y 3 enlaces extra posibles, el otro enlace se une con un fosfato y puede tener otra molécula aquí. El esfingofosfolípido tenemos la esfingosina, que tiene una estructura así en forma de L, un ácido graso y la misma estructura de fosfato y otras moléculas. Otro ejemplo de representarlo, acá lo vemos, el glicerol, los dos ácidos grasos, el grupo fosfato y acá hay un alcohol. Los fosfolípidos son muy relevantes para las células porque son los constituyentes de las membranas celulares. Entonces acá vemos el diagrama, ¿no es cierto? Este es el glicerol, los dos ácidos grasos, el saturado y el insaturado, el grupo fosfato aquí. Entonces, esta presencia de grupo fosfato que tiene muchos oxígenos dan carga negativa y hace que esta estructura sea polar. Mientras que los que se llaman los ácidos grasos, ¿no es cierto?, lo que son las colas que se llaman de los fosfolípidos, son apolares e hidrofóbicos. Entonces, si yo vemos aquí un esquema de la membrana celular, la membrana de las células de una bicapa lipídica está compuesto por fosfolípidos. Como ven, las cabezas, estas estructuras polares, están hacia el interior y hacia el exterior de la célula, porque es el lugar donde se encuentra en contacto con el agua. Acá tenemos proteínas de transmembrana, y acá esto que vemos acá son cadenas de hidrato de carbono que se pueden unir o a las proteínas o a los lípidos. Lo que vemos aquí entre los fosfolípidos es el colesterol, la molécula de colesterol que tiende a estabilizar la membrana. ¿Me van escuchando bien hasta ahí, no es cierto? Sí. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir entonces. Bueno, viendo otra forma de representar, vamos a reducir, pues se me hizo grande. Bueno, para que es lo mismo, pero aquí vemos el glicerol, el fosfato y el grupo polar aquí, el ácido graso saturado, el insaturado que tiene una curvatura por el doble enlace, y bueno, acá vemos cómo la bicapa se ordena con las cabezas polares hacia adentro y hacia afuera, porque es el lugar donde se encuentra el agua que está representada en celeste. Volviendo a la estructura, entonces las moléculas de fosfolípidos, cuando se encuentran de esta estructura, tienden a formar en agua micelas, los lípidos, digamos, porque es una estructura más estable, ¿no es cierto?, con las cabezas que son los grupos oxidrilos hacia afuera, perdón, los carboxilos hacia el agua, las colas hacia adentro. En cambio, cuando tenemos un fosfolípido, lo más estable tiende a formar estructuras que sean opuestas
de esta manera, y de esta manera forma la bicapa lipídica. Esta bicapa lipídica, cuando se va formando, es plana, pero por una mayor estabilidad o una forma energéticamente más favorable, tiende a formar esferas de lípidos. Esta característica física ha sido muy importante digamos, en la formación de las células. Naturalmente, las moléculas que forman esta bicapa, porque son también más estables en los fosfolípidos, tienden a formar esferas, y la formación de esta esfera permitió originalmente formar las primeras células que contenían moléculas en su interior. De esta manera se fueron desarrollando las células. Aquí vemos lo que se llaman liposomas o estructuras lipídicas, que contienen, básicamente son esferas de doble membrana, donde tenemos agua hacia el exterior y acumulan agua en el interior. Volviendo a la estructura de los fosfolípidos, acá tenemos diferentes formas de representarlo, pero bueno, tenemos el glicerol, el fosfato y un alcohol que es la colina. Con el ácido graso saturado e insaturado, acá vemos la estructura, y acá vemos cómo existe el doble enlace que permite que haya una curvatura en este ácido graso. Y esta es la forma de representar con este tipo de modelos. Y cómo sería el diagramita, donde la cabeza que es hidrofílica y las colas que son hidrofóbicas. Este alcohol puede variar en diferentes, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de la colina. Lo que está en rojo está indicando el grupo hidroxilo, que indica que es un alcohol. Pero puede tener serina, etanolamina, glicerol o inositol. Pueden ser diferentes tipos de fosfolípidos. Entonces, los principales fosfolípidos pueden ser fosfatidilcerina, colina, etanolamina, fosfatidil inositol o difosfatidilglicerol. Pueden ser diferentes fosfolípidos que conforman esta estructura. Bueno, entonces vamos a ver un poquito más atrás una clasificación que yo había hecho. Habíamos dicho que lo que vimos ahora fueron los glicerofosfolípidos. Ahora vamos a ver los esfingofosfolípidos, donde el alcohol es una esfingosina, o la molécula que está formando ahí es una esfingosina. Entonces, en este caso tenemos el grupo fosfato, esta es la esfingosina y el ácido graso con uniones de aquí. Así es la estructura de los esfingolípidos, donde tenemos la esfingomielina, que se denomina este tipo de esfingolípido, que está compuesto por la esfingosina y una ceramida. Bueno, así es las moléculas, la esfingosina, ¿no es cierto? Acá vemos un doble enlace, el ácido graso alargado, y la unión, digamos, cómo se forma la esfingosina. Podemos tener diferentes fosfolípidos y esfingolípidos. Acá hay una comparación de los anteriores. Fíjense que este es el glicerol con los doble enlaces, lo que vimos antes, la fosfatidiletanolamina, así es como sería la estructura. Acá la fosfatidilcerina, donde cambia el grupo final, la fosfatidilcolina. Todo esto son glicerofosfolípidos. En cambio, en este caso tenemos la esfingomielina, que es un esfingolípido, donde cambia
Acá tenemos un ácido graso y la cadena carbonada. Entonces estos son del tipo anterior y este es el tipo de la esfingofosfolípido. Otro tipo de lípidos, voy a volver a una clasificación anterior, así lo vemos, de lípidos complejos. Vimos los fosfolípidos, ahora vamos a ver los glicolípidos o glucolípidos. Ahí vuelvo a la... Entonces, los glucolípidos es cuando intervienen hidratos de carbono. Acá tenemos la misma estructura anterior, esta que era la ceramida, donde se le adiciona un monosacárido, que en este caso es una galactosa, y tenemos la estructura que es un galactósido cerebrósido, en este caso. Bueno, acá vemos cómo tenemos la galactosa con la estructura lipídica. Cuando se le coloca una galactosa se llama un residuo de glucosa o de azúcar. Bueno, en este caso, fíjense, un glucolípido que yo le había mencionado en los fosfolípidos. Voy a poner disculpen, voy a poner acá una anterior. Vieron acá con la membrana que mencionábamos estos hidratos de carbono que se unen a lípidos. Bueno, son de este tipo. Y esta es la estructura donde tenemos los ácidos grasos y se le coloca o tienen en la superficie hidrato de carbono. Diferentes cadenas o algunas cadenas que están determinando esa estructura. Hay otras moléculas, son los gangliosidos, donde se colocan varias hidratos de carbono con la parte ceramida que habíamos mencionado, que es la parte lipídica. Son diferentes lípidos. Ahora vamos a ver otras moléculas de lípidos muy distintas. Dentro de los lípidos he mencionado que había moléculas que se unen por sus características de ser repelentes al agua. Entonces, aparte de los lípidos, los fosfolípidos, hay varias estructuras que tienen esa característica. Por ejemplo, el caroteno, o esta molécula que es el colesterol, que da lugar a los esteroides. O diferentes tipos de polímeros y diferentes compuestos. En relación al colesterol, el colesterol tiene una estructura básica que este anillo, donde hay una zona polar y una zona es apolar. Esta es la estructura general. Esta molécula, bueno, este es el colesterol, que sabe estar en las membranas celulares, pero este esqueleto de estos anillos, si se produce un cambio en esta cadena lateral, puede generar diferentes moléculas que en el caso de nuestro cuerpo pueden formar parte de hormonas, principalmente hormonas sexuales. Todas las hormonas sexuales son derivados del colesterol y son de tipo esteroidea. Y también hay otras hormonas que son tipo esteroides, que provienen de la corteza suprarrenal por encima de los riñones, que generan
que tiene que ver con el metabolismo o la regulación de los minerales. Entonces, en este caso, como ven, esta molécula, que es la básica, cuando se modifica una cadena lateral, podemos generar diferentes moléculas que tienen que ver con, en este caso, el colesterol, pero por otro lado tenemos diferentes tipos de hormonas. Muy bien, esto es en cuanto a la presentación. Yo ahora quería ver, voy a ver si puedo colocarles el video, que básicamente va un poco a repetir todo, pero vamos a tratar de pasarlo así, bueno, se aclara un poquito todo. Vamos a ver si lo podemos colocar. Ustedes lo están viendo, ¿no es cierto? Es como un coso amarillo. ¿Me indica si lo pueden ver? Sí, se ve, profesor. Bueno, yo lo voy a reproducir a ver si lo escuchan bien. Ustedes me dicen. Hola chicos, en este video vamos a hablar de mis grandes amigos, los lípidos. Los lípidos en realidad diferentes y que la característica principal es que no se disuelven o se disuelven muy mal en agua. ¿Qué quiere decir esto? Que son hidrofóbicos, que repelen el agua. Justamente entonces vamos a clasificarlos como biomoléculas no polares por esta característica de repeler el agua. Dentro de los lípidos, a nosotros un grupo importante de los mismos que nos interesan desde el punto de vista biológico son las grasas. Las grasas van a estar formadas por colas, que son hidrocarburos, que van a tener un grupo funcional carboxilo, entonces justamente se van a llamar ácidos grasos, unidos a una molécula de 3 carbonos que se conoce como glicerol. Entonces, la unión de ácidos grasos con el glicerol forman lo que nosotros conocemos como grasas. Ahora bien, lo que puede ocurrir es que yo tenga un monoglicérido, que tenga un diglicérido o que tenga un triglicérido. Otra situación que también puede ocurrir en relación a estas grasas es que la unión carbono-carbono pueda ser simple, por lo tanto estamos hablando de ácidos grasos saturados. Entonces fíjense, estos dos son saturados, miren qué ordenaditos que están. Pero puede ocurrir en algunos casos que yo pierda hidrógenos y se produzca unión carbono-carbono con dobles enlaces. En estos casos hablamos de ácidos grasos insaturados. Y fíjense por qué esto es importante, porque fíjense cómo se chanfleó en términos muy teóricos la cadena al aparecer la insaturación. ¿Por qué esto es importante? Porque va a cambiar sus propiedades. Cuando yo tengo ácidos grasos saturados, las cadenas están tan ordenaditas que suelen ser sólidos a temperatura ambiente. Mientras que, por ejemplo, cuando empiezan a aparecer insaturaciones, al aparecer espacios entre las cadenas de ácidos grasos, esto aumenta la fluidez y tienden a ser líquidos a temperatura ambiente, como es el caso de los aceites. Esto, chicos, es terriblemente importante que lo registren ahora, porque se va a hacer la base para entender las membranas biológicas, cuyo 40% está representado por esto. Lo vamos a ver enseguida. Ahora bien, yo a estos lípidos los puedo clasificar atendiendo a su función. Entonces, ya habíamos visto cuando vimos hidrato de carbono que una de sus funciones es energética, que si bien por mol de sustancias aportan más cantidad de kilocalorías, en realidad nos cuesta mucho más digerirlo y procesarlo. Por lo tanto, en el orden a lo que yo le voy a meter mano cuando necesite energía, van a estar en segundo lugar. Primero hidratos de carbono, segundo lípidos, aunque el contenido de energía sea inverso. La otra función es de almacenamiento o de reserva. En este caso vamos a tener, cuando están bien ordenaditos, prácticamente todos saturados, vamos a tener grasas que son sólidas a temperatura ambiente y son la típica forma de almacenar en los animales, y en el caso de la mayoría de los animales va a formar lo que se conoce como el tejido adiposo. En el caso del ser humano, ese tejido adiposo, la mayor parte es un tejido adiposo blanco, que es la típica reserva de triglicéridos, o
en el caso de los recién nacidos aparece otra especialización de este tejido graso que se llama grasa parda, que la característica que tiene es que es altamente metabólica y permite generar mucho calor. Los bebés no termorregulan bien. Entonces, esta forma, con esta grasa parda que han ido generando, sí pueden producir mucho calor para ayudarlos a termorregular. Otra forma de almacenamiento, ya dijimos, los aceites. Cuando aparecen los ácidos grasos insaturados, son líquidos a temperatura ambiente y es la típica forma de reserva de los vegetales. En mi caso, tengo muchísimo de la tercera función, que es la de amortiguadora. Yo reboto por todos lados. Justamente el depósito de estos triglicéridos, de estas grasas, alrededor de los órganos o por debajo de la piel, por ejemplo en la hipodermis, van a permitir primero aislarnos del medio externo y por otro lado también resistir los posibles golpes. Tercer forma de clasificación según su función. Fíjense lo que va a pasar. Va a ocurrir que una de las colas de ácidos grasos la vamos a reemplazar por otro grupo funcional. Si el grupo funcional que aparece es un fósforo, a esta estructura le vamos a llamar fosfolípido. Y por Dios, métansela a fuego en la cabeza porque es la estructura básica de todas nuestras membranas biológicas, los fosfolípidos. ¿Y qué pasa? El hecho de que haya aparecido este fósforo acá, ahora a esta molécula que inicialmente era completamente hidrófoba, le confiere cierta polaridad. Si yo analizo esto mismo en un dibujito muy esquemático, me voy a encontrar que tengo una cabeza ahora que es polar, que es hidrofílica, que atrae el agua, y colas de ácidos grasos no polares que repelen el agua, que son hidrofóbicas. Esta característica se llama ser anfipático, tener doble comportamiento. En psicología le diríamos ser bipolar. ¿Por qué es tan fundamental esto? Porque el hecho de tener esta estructura hace que los lípidos, que los fosfolípidos, espontáneamente en solución, tiendan a tomar una estructura en bicapa. ¿Por qué? Porque van a quedar las cabezas polares dispuestas hacia afuera o hacia adentro, pero básicamente en contacto con el agua, y las colas de ácidos grasos se meten adentro. Esta es la estructura de las membranas biológicas y esto fue lo que permitió que se formaran estas estructuras, la aparición de las células. Dentro también de las funciones estructurales puede ocurrir que en vez de tener el glicerol con un fósforo, yo lo que tenga es un glúcido y en ese caso entonces voy a tener glucolípidos. Ya cuando veamos células vamos a ver que los glucolípidos están asociados por la cara externa de la membrana plasmática y participan de 10 millones de funciones como por ejemplo adhesión, morfogénesis, comunicación, señalización. Dentro de las funciones estructurales nos están quedando a hablar entonces de las ceras que básicamente son impermeables y lubricantes, entonces por ejemplo la vamos a encontrar en un montón de animales como por ejemplo las plumas de los patos o en los panales de las abejas, en el exoesqueleto de los insectos. La última biomolécula que nos está quedando ver dentro de las funciones estructurales son los esteroides. Son un conjunto de moléculas que son bastante diferentes estructuralmente a los triglicéridos, pero justamente se caracterizan por ser hidrofóbicos. Y el que nos interesa particularmente es el colesterol. ¿Qué pasa? El colesterol es una biomolécula típica de los animales y se sintetiza en el hígado a partir de ácidos grasos. Ahora bien, ¿qué pasa con este colesterol? Que es un elemento fundamental también y estructural de las membranas biológicas. Que este colesterol, para transportarlo, tengo que llevarlo en la sangre, pero estoy diciendo que es hidrofóbico, que repele el agua, entonces no la puedo transportar normalmente. Lo que va a ocurrir entonces es que el colesterol se va a asociar a proteínas y de esta forma va a ser transportable en la sangre. Ahora bien, resulta que hay algunas de estas lipoproteínas que llevan el colesterol a los tejidos y hay otras que la sacan. Y acá viene nuestra bendita idea de andar clasificando y juzgando todo, que le pusimos colesterol bueno y colesterol malo. ¿Por qué? Porque las LDL llevan el colesterol a los tejidos, entonces supuestamente es malo. Chicos, no es malo, nuestros tejidos necesitan colesterol. Ahora, si yo me comí un pterodáctilo, bueno, ya es problema mío, no de la pobre partícula que no tiene nada que ver en esto. Pero bueno, en términos generales, a las LDL que llevan el colesterol a los tejidos, les llamamos colesterol malo. Mientras que aquellas partículas derivadas de Dios que sacan el colesterol de nuestros tejidos, les llamamos colesterol bueno y son las HDL. Para terminar entonces con lípidos, nos quedan las funciones reguladoras. La función reguladora básicamente consiste en controlar cascadas de reacciones. Y en este caso entonces vamos a tener, por ejemplo, lo que son las hormonas sexuales y las hormonas derivadas de la corteza suprarrenal. En ambos casos son hormonas que derivan del colesterol, por eso justamente se le llaman esteroideas. Y otras que tenemos también son las prostaglandinas, que derivan del ácido araquidónico. Como verán, lípidos es más o menos cortitos, aunque ocupa mucho volumen. Chicos, nos...
Bueno, entonces ahí no sé si pudieron ver bien el video, si lo escucharon bien. Sí, profe. Bueno, ahí les quedó el video, también ahí sigue con otras biomoléculas, así que si lo pueden ver, digamos, también lo voy a poner en las pestañas respectivas. Es bastante claro y bueno, a mí me gusta un poco porque es bastante didáctico la explicación. Un poco se tocan los mismos temas que había mencionado anteriormente. ¿Alguien le quedó alguna duda, consulta del tema que hemos visto? Ninguna duda, profe. ¿No le quedó? No entendí. A Tiago no lo entendí. No, ninguna duda, profe. Ah, bueno. Bueno, entonces pueden en estos días, ¿no es cierto? Pueden ir viendo el libro de Blanco del capítulo respectivo e ir viendo las preguntas que le coloqué, y si tiene alguna duda lo vemos en la clase siguiente. Buenísimo, profe. Bueno, entonces terminaríamos la clase. Nos vemos entonces en el próximo encuentro. Profe, Sí. yo tengo una duda, pero es con el tema de los trabajos prácticos eso que agregó. ¿Cuánto tiempo límite tenemos? ¿Son muy largos? Y tiene hasta el 30 de abril, varios días, digamos. Pero digo, ¿cuánto dura el tiempo que vos tenés para hacerlo? ¿O no tiene tiempo límite? No tiene tiempo, está abierto para que lo puedan realizar. Bien, gracias. Cierra el 30 de abril, digamos. Son cortitos, son pocas preguntas. Depende del tema. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno.